Sean bienvenidos nuevamente al curso de producción multimedia y diagramación digital, semana número 4. El día de hoy vamos a abarcar el tema de la propiedad intelectual en Guatemala como tal. El objetivo como tal es un objetivo bastante extenso, ya que es conocer, estudiar y analizar en la práctica los procedimientos y procesos contenidos en la legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual en general y específicamente sobre propiedad industrial y su importancia para la adquisición, mantenimiento y protección de los derechos de la propiedad industrial en beneficio de los titulares de tales derechos. Es un objetivo bastante amplio del tema como tal de la propiedad intelectual. Primero que nada, definamos qué es la propiedad intelectual. Permite a los creadores e innovadores ganar reconocimiento, beneficios económicos a partir de lo que crean o inventan. Cualquier invento que nosotros podamos llegar a realizar que no haya sido patentado o que no tenga propiedad intelectual como tal, puede darnos a nosotros esos beneficios económicos al momento de inscribirlo de la forma legal. ¿Esto qué es lo que hace? Promueve un entorno en el que haya equilibrio entre los intereses de los creadores e innovadores y el interés del público como tal. Y asimismo en el que la creatividad y la innovación puedan florecer en beneficio de todos como tal. Es decir, de que todos van a ganar, tanto los creadores de la propiedad como tal, como el público al que va dirigido el producto como tal. ¿Por qué promover y proteger la propiedad intelectual en Guatemala? 1. Estimula la creatividad y la innovación de productos. 2. Alienta la inversión de recursos para seguir creando e innovando. 3. Estimula el crecimiento económico, genera nuevos empleos e industrias y asimismo mejora la calidad y disfrute de la vida. Entonces existen tres aspectos importantes para poder promover y proteger la propiedad intelectual: estimular, alentar y el crecimiento económico en la industria como tal. Luego hablemos de la propiedad intelectual en Guatemala, principalmente cómo la definimos y también cuáles son las entes que nos van a ayudar como tal a poder inscribir y poder tener propiedad intelectual. La propiedad intelectual puede ser definida como un conjunto de bienes inmateriales, producto del intelecto humano, que es un objeto de protección. Actualmente la protección al derecho de propiedad intelectual en Guatemala está a cargo del Registro de la Propiedad Intelectual, quien es el encargado de promover la observación y resguardo de los derechos de propiedad intelectual por medio de la inscripción de los mismos. Asimismo, la propiedad intelectual en Guatemala se subdivide en dos ramas que se rigen bajo sus leyes específicas, y estas son conocidas como la propiedad industrial y el derecho de autor o derechos conexos. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con propiedad industrial y también con qué nos referimos a derechos de autor y derechos conexos. La propiedad industrial en Guatemala habla como tal de lo que son las patentes, es decir, es un título que brinda el Estado para la protección legal de un invento. Dentro de esta área se reconoce como tal la protección de los siguientes elementos. La invención. Esta es reconocida como toda invención humana y tiene una protección como tal de 20 años. También un modelo de utilidad, y es toda mejora o innovación a la invención como tal, y esta también es protegida por 20 años. Luego tenemos dibujos y diseños industriales. Conocidos como el aspecto del invento, se le da una protección únicamente de 10 años, los cuales pueden ser renovados una única vez por 5 años más. Esto hace que, como tal, los dibujos y diseños industriales tengan una protección de 15 años en Guatemala. Vamos a encontrar que en otros países puede que sea más tiempo, puede que sea menos tiempo, y a nivel internacional también vamos a encontrar que podemos inscribir propiedad industrial. Es un punto muy importante el decir que el registrar algo bajo propiedad industrial o bajo un término de patente conlleva un costo. En cada uno de los lugares, en cada uno de los países, tiende este costo a ser distinto como tal. También hablamos de marcas. Esto hablando como tal en la propiedad industrial. Las marcas se realiza la protección por medio de la inscripción de signos distintivos, tanto de servicio o de productos. Los signos distintivos que el Estado de Guatemala protege son los siguientes.
1. Las marcas se reconoce como una marca todo signo apto para distinguir productos o servicios de otros similares en el mercado, los cuales pueden ser los siguientes tipos: denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo y sonoro. Las marcas pueden hacer referencia como tal a estos aspectos dentro de lo que pueden llegar a proteger. Denominativo, es decir, que va a denominar como tal un producto. Figurativo, cuál es la imagen pública que va a tener el producto. Mixto, va a tener tanto la denotación como la imagen pública. Tridimensional, hablamos ya de logos, los cuales posiblemente los podemos llegar a dimensionar mediante diferentes estructuras que vamos a utilizar. Olfativo, muchas veces algunas marcas tienden a hacer olores, como lo son alguna marca de perfume, alguna marca de jabón, que tienden a tener un sentido, o bien tiende a que nosotros lo utilicemos o lo detectemos mediante lo que es el olfato. Y el sonoro, de igual manera, como es que se van a caracterizar ciertas promocionales, como lo son canciones que representen como tal alguna empresa, alguna marca que la pueda registrar como tal, como una propiedad industrial. También van a existir nombres comerciales, que es la forma en que se puede distinguir una empresa o un establecimiento mercantil a través de su signo denominativo o mixto. Por ejemplo, como hablábamos, Gallo no solo se distingue en Guatemala, sino en diferentes países bajo el mismo nombre, pero en dos países en específico no tiene este nombre. Uno es en Francia. Francia es debido a que el gallo es el símbolo nacional, entonces no puede verse referenciado con una bebida alcohólica. Dos, en Estados Unidos no se llama gallo, ya que existe un producto que fue inscrito o que es muy similar a lo que es la cerveza gallo. Entonces, en ese punto es algo completamente distinto y creo que, si no estoy mal, se llama cervecería La Famosa. También podemos hablar de expresiones o señales de publicidad, y es lo que se utiliza para atraer al consumidor. Usualmente es una leyenda, anuncio o frase, así como en Tortrix en algún momento o en algún tema de alguna boquita decían a que no puedes comer solo uno. Y es cierto, esta expresión es mediante publicidad y se puede patentar como tal. En Guatemala se le da una protección a cada uno de los tres signos distintivos por el transcurso de 10 años, contados desde el momento de su inscripción, plazo que al vencerse puede solicitar su renovación. Era lo que decíamos, que se puede renovar cada 5 años. Ahora, también hay que hablar de los derechos de autor y los derechos conectos. Los derechos de autor y los derechos conectos reconocen todo lo relacionado a la protección de los autores y o titulares de obras, actos o documentos, es decir, la relación entre un autor y su obra como tal. En Guatemala se reconoce la obra como toda creación, ya sea en el campo literario, científico o artístico, siempre y cuando se constituya como una creación intelectual o original. Aquí hay que ver o hay que tomar mucha importancia en lo que a veces definimos como plagio. Alguna persona puede hablar de Hablemos Moby Dick, es una obra literaria que tiene derechos de autor. Alguien hoy en día puede hablar de una ballena de un color, Moby Dick era blanca, una ballena gris, y que puede llevar todo el contexto similar a lo que estamos hablando. Entonces esta no la podríamos solventar o no la podríamos guardar como que fuera un derecho de autor. ¿Por qué? Porque es casi que un plagio a una obra que ya existía. Entonces no es una creación intelectual original, sino es un plagio de algo que ya era conocido. Lo único que cambia es de que lo que van a hacer es cambiarle el nombre a ciertas palabras, y la trama como tal viene siendo una copia de lo que ya se tiene. Algo que hay que mencionar es que en la protección del derecho de autor se reconoce primordialmente al autor o quienes hayan sido adquiridos los derechos de los mismos, ya sea por transferencia o herencia, atribuyéndole dos derechos fundamentales. Uno es el derecho moral o personal, que es aquel inherente a la persona y que lo hace inembargable, irrenunciable e imprescriptible. Y otro es el derecho patrimonial o económico, y es el que tiene el autor de utilizar su obra. Esto hablamos de obras literarias, obras musicales, obras artísticas, fonogramas, programas de ordenador,
científicas, audiovisuales, escénicas, actos y contratos y bases de datos. Aquí hay que resaltar como tal lo que son las obras musicales, que se ha visto mucho en el tema de nuevos discos, nuevas canciones, que hablan a veces de réplicas de canciones que no fueron tan famosas en otros lugares, y porque los cantantes son famosos, hoy en día pueden llegar a ser más reconocidas. Programas de ordenador. Muchos programas pueden ser protegidos por derecho de autor. ¿Por qué? Porque la persona que se ingenia como tal el código que va atrás de algún programa tiende por lo general a tener un desgaste bastante marcado con respecto a lo que va trabajando. Entonces, por eso son algunos de los derechos de autor que hay que tener en cuenta, que pueden llegar a ser un tanto más complicados. Temas científicos de igual manera. Hablemos de temas químicos. Si existe alguna fórmula de algún compuesto químico que no haya sido utilizado de momento, se puede inscribir como un derecho de autor. ¿Por qué? Porque una persona fue la que hizo la combinación y encontró que puede ser para el uso específico de algún producto. También lo podemos hablar de un tema de medicamentos. En temas científicos vamos a hablar de medicamentos, y existen diferentes medicinas que pueden ser protegidas mediante derechos de autor, dado de que no se presentan como tal a otras personas. Luego también tenemos temas de productos audiovisuales, temas escénicos, actos y contratos y bases de datos. Bases de datos se quedó al final, pero esto implica en cuál es como tal el respaldo que tienen los programas, no solo a nivel de código, sino a nivel de cómo es que van a ir guardando la información. Estos también resultan ser esquemas bastante interesantes que, a medida de la persona que lo vaya creando, muy posiblemente va a requerir que se tenga que proteger esta información. Muy bien, esto es lo que se va a ver en la semana número 4. Les agradezco a todos por su atención. Que tengan un excelente día.